participando y colaborando en el grupo de educación y en el grupo de transporte y energía, gente muy responsable y con muy buenas ideas y tratando de justamente hacer que Argentina alcance al resto de Latinoamérica y del mundo, porque estamos atrasados con el tema de regulaciones, etcétera. ¿Qué propondrías vos para que la ciudad, por lo menos la ciudad, funcione con sus propios recursos energéticos? En donde más se nota la diferencia de consumo entre el auto de combustión y el auto eléctrico es en la ciudad. Una forma de solucionar no solamente los problemas de contaminación, sino también los problemas económicos. Total. Hay que hacer un trabajo grande en educación porque el vecino no se siente responsable de eso. Lo ves en los barrios que la gente ve el tacho lleno y le pone la basura arriba o la cuelga de cualquier lado. Entonces después cuando tiene que venir el camión a retirarlo, no pueden retirarlo o tiran basura afuera. Síganos, obviamente, en nuestro canal de YouTube, que es Avanzando en el Diálogo. Nuestro primer invitado de lujo, realmente, es Luciano Berna. Luciano Berna es un profesional y, digamos, alguien muy avesado en los temas de energía sustentable y en los temas que derivan a lo que es energía sustentable, transporte económico, porque también se ocupa de hablar del tema del transporte eléctrico. Luciano, contanos un poquito tu formación. Sabemos que también tenés una organización que se llama Amperes, que sos el presidente. Contanos un poquito de tu experiencia y de ahora qué estás haciendo, aparte de formar con La Libertad Avanza un grupo de profesionales que están desarrollando ideas acerca del transporte y la energía como tu principal tema. También estás en la parte de salud, con los profesionales de la salud de educación de La Libertad Avanza. Así que, bueno. Bueno, antes que nada, gracias, Luciana, por invitarme. Sí, soy docente, técnico superior en eficiencia energética, técnico universitario en electromovilidad y en electricidad. Doy clase en 2 IFTS de la Ciudad de Buenos Aires y aparte con un grupo de profesionales generamos una fundación que se llama Amperes, por las siglas de Argentina Multiprofesional de Energía Renovable y Electromovilidad Sustentable. Por eso es bien largo para que aplique. Pero te quedó perfecto, Amperes, porque es justo tu Le tema. buscamos la vuelta para... Y aparte, bueno, los profesionales que me acompañan son gente muy variada, que también tiene ideas de avance de la libertad en un montón de aspectos. Y llevamos un montón de proyectos también a provincias porque es nacional. Y como dijiste vos, estoy participando y colaborando en el grupo de educación y en el grupo de transporte y energía. La verdad que son, bueno, vos también sos una profesional con todas las letras, gente muy responsable y con muy buenas ideas y tratando de justamente hacer que Argentina alcance al resto de Latinoamérica y del mundo, porque estamos atrasados con el tema de regulaciones, etcétera. Contame, Luciano, ¿qué país te parece a nivel estrella, o sea, qué país energéticamente hablando te parece estrella? Bueno, hay un montón de países, por lo general los asiáticos fueron los que más impactaron en eso, Japón, Corea, China. Europa venía muy bien, ha tenido sus idas y vueltas con temas políticos que, bueno, no terminan de ponerse de acuerdo. La mayoría de las veces los temas son justamente políticos. Total. Pero a lo que es manejo de la energía, China es sí o sí la estrella, porque, bueno, tiene prácticamente 1/5 de la población mundial y a toda esa masa de gente le tenés que dar energía y aparte el movimiento industrial que tienen, la cantidad de manufactura, de fábricas, de transporte que mueven. Yo te había comentado, estuve viviendo ahí unos meses, unos años seguidos y la verdad que es imponente cómo se manejan la cantidad de transporte y los trenes no tienen problemas o cuando los tienen, los solucionan, no es
como nos ha pasado a nosotros o a España. Te desmontan un puente en una semana, Qué genial. pero sin molestar a todo el tránsito. Entiendo que ese tipo de países, ejemplo China, un buen ejemplo, que pueden reciclar también hasta los desechos, porque entiendo que tantos habitantes generan muchos desechos y eso lo tienen que usar efectivamente para generar energía, por ejemplo. Tal cual, y hay una separación muy específica de desechos. Hay varios países que lo hacen, pero China tenía, por ejemplo, 4 tachos bien marcados con lo que es patogénico, con lo que es basura normal, con lo que es reciclable y con lo que es vidrio. Entonces, ya tienen un trabajo muy grande hecho desde los chicos que no se pueden equivocar. De hecho, yo no entendía la función de uno de los colores y me retó una señora mayor porque lo había puesto en el equivocado, porque justamente a ellos les hacen multa a la comunidad. O sea, si uno del conjunto de edificios hace mal las cosas, castigan a todo el edificio. Entonces hay un trabajo muy grande en la En educación, claro. responsabilidad, en la educación, desde la escuela primaria o incluso desde el jardín. Los chicos no desperdician nada. No vas a ver gente tirando basura en la calle, es imposible. Y justamente lo que me decías del reciclado, es increíble el trabajo que hacen de reciclado. Yo veía todas las mañanas a las 4:30 de la mañana el bloque de edificios en el que estaba, venían camiones, literalmente, porque imagínate la cantidad de gente que vivía en un complejo de 30 edificios de 35 pisos, desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana, recolectando todo, separando toda la basura, hacían una separación en galpones, llevaban un camión todo de plástico, un camión todo de vidrio, todo, todos los días. Ni un día paraban de hacerlo, ni siquiera los feriados, fines de semana, nunca. Y con eso generan, por ejemplo, biogás, bioetanol, biomasa, vuelven a reciclar los plásticos, vuelven a reciclar el vidrio, hacen un trabajo muy, muy grande con ese tema, que aparte, como habíamos hablado en algún momento, en alguna charla Sí, previa. previa, es muy caro manejar la basura. Es uno de los gastos más grandes que tienen las ciudades, los municipios e incluso a nivel nacional. Bien. ¿Y qué cambios vos implementarías a nivel energético general, no solo de residuos, sino general, ya sea de transporte o de otro tipo de energía que, que se necesite ahora? Entiendo también que tenemos que hablar de desregulación. ¿Qué propondrías vos para que la ciudad, por lo menos la ciudad, funcione con sus propios recursos energéticos? Bueno, uno de los puntos más fuertes que tiene la energía renovable es justamente que se puede utilizar en el mismo lugar que en el que se consume o al revés, o sea, donde vos la necesitas, podés poner paneles solares, podés poner eólico, podés generar un biodigestor en una fábrica o en un mercado donde tengas muchos desechos, en vez de tener que transportar esos desechos a una planta y de esa planta directamente enterrarlos, no. Se pueden procesar para hacer bioetanol, que es un tipo de alcohol, biocombustibles también, justamente se usa el bioetanol para rebajar otro tipo de derivados del petróleo, y a su vez también biogás, que es como el gas natural, pero de fuentes naturales. Y todo ese transporte de llevar, procesar, si vos lo haces en una propia planta, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, y te ahorras flete, logística, distribución, un montón de gastos que encarecen no solamente el retiro de la basura, sino también todo el procesamiento, todo el transporte, que por lo general se hace también en Claro, camiones, que también obvio. consumen combustible. O sea, tendríamos que salir de ese ¿Se podrían ciclo. hacer plantas de tratamiento de residuos acá en Cava? Tranquilamente, tranquilamente. Bueno, tenemos muchos predios que tenemos, por ejemplo, se hace de hecho en CIFA, que está en Lugano, el tratamiento para hacer compostaje de lo que antes eran los puntos verdes. Eso en un momento se descontinuó el programa, ahora tiene otro nombre, pero se hace, pero a muy baja escala. Habría que tenerlo mucho mejor diagramado, con recursos justamente acordes a lo que se trata y no gastar tanto
ahora hubo un nuevo diseño de los tachos de basura. Sí, es verdad. Hay que hacer un trabajo grande en educación porque el vecino no se siente responsable de eso. Lo ves en los barrios que la gente ve el tacho lleno y le pone la basura arriba Donde sea. o la cuelga de cualquier lado. Entonces después cuando tiene que venir el camión a retirarlo, no pueden retirarlo o Total. tiran basura afuera. Ese tipo de cosas Y tampoco también se es dinero. respeta, no se respeta el tacho negro del verde. No, no, bueno, si encontrás un verde, porque yo en mi barrio, en la Comuna 9, hay muy poquitos, hay uno cada 4 o 5 cuadras. Ahora hay unos grises que tienen una tapa más grande y otra más chica, pero no separan nada. Y bueno, obviamente hay un montón de cosas para hacer a nivel tratamiento de residuos, a nivel logístico. En lo que es transporte, hubo un pequeñísimo avance con el tema de que las patentes de los autos híbridos y eléctricos los primeros años no se paguen, pero es un pequeño incentivo cuando en el resto del mundo te dicen, bueno, no, vos no pagás patente porque vos no estás contaminando. O el tema de las regulaciones, que vos traes un auto eléctrico chino de excelente calidad, reconocida en todo el mundo, y acá no tenemos las plantas necesarias para ver si ese auto es seguro o no, entonces directamente lo dejas afuera del mercado. Contame un poquito acerca de los transportes, del transporte. ¿Qué se podría hacer en la ciudad en relación al transporte eléctrico? O sea, ¿pasaríamos todos los colectivos a eléctricos? ¿Cómo podríamos aprovechar un auto eléctrico o un colectivo eléctrico en la ciudad? Bueno, de hecho, en donde más se nota la diferencia de consumo entre el auto de combustión y el auto eléctrico es en la ciudad, porque vos tenés más paradas, vos tenés más encendidas de los motores. De hecho, cuando estás en un semáforo, el motor sigue consumiendo nafta, sigue contaminando, sigue generando ruido. Y en el vehículo híbrido o eléctrico eso no sucede porque cuando estás parado no estás consumiendo o estás consumiendo muy, muy poca energía. Uno de los momentos donde más consume el auto de combustión es justamente cuando lo arrancás y cuando lo dejas en ralenti, que es cuando está en punto muerto, digamos, no haciendo nada, porque vos lo necesitas justamente para no tener que volver a arrancar y no volver a consumir. Ese es un punto a favor enorme. Y en el transporte público también, porque si le aplica a los autos, también le aplica a los colectivos, le aplica a los microbuses. También lo que veo que hay muchos países del mundo donde se utiliza vehículos de transporte público de pasajeros de GNC o de GLP, que acá no se utiliza y sería mucho más económico y mucho más eficiente en vez de consumir diésel, que a su vez el diésel también es muy contaminante, tiene NOx, que es una partícula que es tóxica, o sea, es el nitrógeno oxigenado, y a su vez tiene también partículas que se llaman PM25, que son partículas menores a 25 micrones, que son las que nos dan más o menos el 20% de la causa de muerte por enfermedades respiratorias. O sea, es enorme la cantidad de gente que O sea termina... que teniendo una buena uso de energía, todos los temas que se podrían... Hay un montón de... Como que tiene un montón de ramificaciones, salud, todo lo que es ruido, combustión, ambiente, o sea, es como, si mejoramos esto, vamos a tener ventajas en este tema. Incluso justamente inclusivas, porque por ejemplo, que las personas que estén dentro del espectro autista, el ruido de un motor que a su vez a veces no tienen buen mantenimiento, es ensordecedor, la gente cuando está trabado el tráfico empieza también a tocar bocina. Y a su vez también dificulta que, por ejemplo, las personas que no sean videntes, identificar cuando están permitidos los semáforos para cruzar, porque no se escuchan, no se respetan a veces también. Hay un montón de cosas que se podrían mejorar solamente con empezar a tener políticas un poquito más ayornadas al mundo, porque esto no es algo que acabamos de descubrir nosotros dos. Esto hace años que está en Japón, en China, en Alemania, en Suecia, en un montón de lados del mundo,
donde se utiliza la electromovilidad como una forma de solucionar no solamente los problemas de contaminación, sino también los problemas económicos. Total. ¿Por qué pensás que todos esos cambios que se ven en otros países, que son buenos, que están confirmados que son buenos y verificados, ¿por qué no se, a tu criterio, por qué no se implementan acá en la Argentina? Tenemos muchas regulaciones, tenemos mucha burocracia, mucho político en el medio que quiere esperar el momento para dar el salto. Gracias a Dios y bueno, al electorado en la ciudad, ahora hay un montón de proyectos que ha sacado La Libertad Avanza justamente para desregularizar y desregular un montón de aspectos que van a hacer más rápido adoptar nuevas políticas ambientales, económicas, ecológicas, y eso es lo que se le llama triple efecto. O sea, vos no solamente cambiás la vida económica y de salud, sino también la sociedad cambia con esos cambios. Total. Me parece fantástico lo que propones. Y también, aparte de regulación, ¿podría ser un tema de presupuesto o es algo muy económico que se puede implementar sin que requiera un presupuesto extra para poder hacer estos No, cambios? de hecho hay un montón de cosas que hasta saldrían más baratas, porque por ejemplo, hoy por hoy, la mayoría de las líneas de transporte público tienen el gasoil subsidiado, lo siguen teniendo, en menor medida, pero lo siguen manteniendo. Y hasta ciertos límites, entonces, cuando vos tenés un cierto límite, por ejemplo, vos tenés una empresa de transporte, decís, bueno, yo tengo subsidiado hasta, no sé, 30.000 pasajeros. Entonces, no me conviene llevar a 35.000 o a 40.000. Claro, No amplío mi servicio, no cumplo lo que tengo que cumplir porque me sale de mi propio bolsillo. Si tuviéramos, por ejemplo, más generación de bioetanol o regulaciones más ayornadas o más modernizadas a traer microbuses, buses. Todavía, por ejemplo, el Trambús está en periodo de prueba. Y, Te quiero hacer un sí, paréntesis sobre esto. O sea, si se implementara un transporte eléctrico, se sacarían los subsidios porque es eléctrico, es mucho más económico la electricidad y hasta bajaría el boleto. es que de hecho podrían generar su propia energía con paneles solares en las cabeceras Genial, o en los mismos centros de transbordo, con totalmente. cargadores, no te digo comunitarios, pero sí eh, preparados para que vos puedas, aunque seas de otra empresa, bueno, intercambiar en una forma de crédito. Bueno, mis micros un día cargan en tu cabecera y otro día cargan en la mía, y eso generar que no tengamos tanto problema, porque a su vez, por lo general, en las cabeceras también tenés dispendio de combustible, y ese Claro, combustible lo tenés que traer de algún lado. obviamente. Si la energía la tenés en el mismo lugar de donde la consumís, no tenés transporte, no tenés logística, y si hay algún problema de transporte, no te afecta. Claro, la energía solar sería genial para ese tipo Sería de... independizarnos energéticamente. Y bajamos costos Muchísimo. muchísimo para el usuario mismo. Es que, de hecho, el mantenimiento de un micro, de un colectivo de gasoil, y no solamente que es carísimo, sino que cada cierta cantidad tenés que directamente cambiar el motor por la cantidad de fuerza que hace, y a su vez esa fuerza, más del 70% está desperdiciada en calor. O sea, el motor solamente por estar en movimiento genera calor, genera malestar, genera un montón de contaminación que los colectivos eléctricos o de GNC no los generarían. Claro. Muy interesante, me parece que hay mucho por hacer. Contribuimos mucho con las ideas, contribuimos porque estamos, vos estás en el sector de energía de transporte, pero bueno, todos los que estamos trabajando para la Libertad Avanza en el grupo de profesionales estamos poniendo mucho de nosotros. Y bueno, me encantó conocerte, entrevistarte y que seas un promotor de estas ideas
de energía sustentable que tanto necesita el mundo, me parece. Nosotros mucho y el mundo también. Así que te agradezco muchísimo haber A vos por participado. invitarme. Y te esperamos para otro tema. Ay, es extenso. El que te pongan en los comentarios lo podemos tratar en alguna Dale, otra charla. perfecto. Alguno que Entonces, tenga alguna duda. les pedimos a los suscriptores que pongan comentarios sobre los temas que quieran tratar. Luciano Berna, que es un especialista en todo lo que es energía biosustentable, nos va a poder aclarar muchos temas porque son muy interesantes. Me quedaría horas hablando porque la verdad que es muy bueno el aporte que nos da él en materia energética. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Luciana. Gracias. Hasta Adiós. luego.